En la actualidad, los algoritmos tienen un rol determinante en nuestras elecciones, en lo que consumimos y lo que hacemos. Analizan datos para predecir nuestro comportamiento y toma de decisiones. Pero ¿sabemos cómo funcionan? ¿Qué pasa con sus sesgos? ¿Cómo afectan nuestra privacidad? Esto es CTS Lab Podcast, Transformación Digital, una iniciativa del Laboratorio de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Temporada 1, Vigilando Algoritmos. Bienvenidas y bienvenidos al podcast sobre transformación digital, una iniciativa del Laboratorio de Ciencia, Tecnología y Sociedad, CTS Lab, en el marco del proyecto de vinculación Gig Economy y Vigilancia Algorítmica. En esta primera temporada la hemos denominado Vigilando Algoritmos. Soy Francisco Rodríguez, investigador del CTS Lab, y desde los estudios de Flaxo Radio en Quito, Ecuador, llevamos a ustedes este espacio de análisis y reflexión. En el episodio de hoy trataremos un tema crucial en términos de adopción tecnológica y política social: el estado de bienestar digital, para lo cual nos acompaña Alexandra Belén Gualavicí. Bienvenida, Alexandra Belén, gracias por participar en este espacio. Muchísimas gracias, Francisco, por esta invitación. Muchas gracias al equipo de Flaxo Radio que hace posible la producción de este podcast, cuyo objetivo es que podamos llegar a cada uno, a cada una de ustedes, quienes nos están escuchando, y poder nutrir el debate acerca del uso de tecnologías que últimamente se aborda como una cosa diaria, cotidiana. Entonces es un honor para mí poder estar en este espacio con ustedes. Muchas gracias por tu presencia, Alexandra Belén. Bien, Alexandra Gualavicí es socióloga con formación en políticas públicas y estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Coordina el proyecto hacia una política de protección social basada en inteligencia artificial inclusiva, transparente y ética en Ecuador, impulsado por Claxo y UNESCO. Además, integra el equipo nacional que implementa la metodología de evaluación y preparación de la UNESCO RAM, donde lidera la dimensión social y cultural. Sus investigaciones abordan la relación entre tecnología y política pública, transformación digital, economía de plataformas e innovación. Entre sus publicaciones más recientes destacan los trabajos sobre datificación y uso de la IA para la gestión de la pobreza y la ciudadanía biométrica en América Latina. Una pregunta general y de cajón, pero súper importante para contextualizar lo que queremos abordar hoy: ¿qué es el estado de bienestar digital? ¿Cuáles son sus principales rasgos e implicaciones? Belén, por favor. Históricamente, la categoría de estado de bienestar ha tenido que ver con al menos 3 dimensiones, ¿no? La primera de ellas con una carga un poco más normativa, la sociedad deseable más allá del orden existente, digamos. La segunda que ha referido al manejo colectivo de riesgos. Y la tercera precisamente cuáles son los arreglos sociales que permiten lidiar con estos riesgos. Y luego ya hablando del estado de bienestar en los últimos años y desde los primeros años del siglo XXI, digamos, tiene que ver con la incorporación de datos y tecnologías para la gestión colectiva de estos riesgos, ¿no? Entonces, en la actualidad se trata de sistemas de protección y asistencia social que cada vez más están impulsados por el uso de datos y tecnologías digitales. ¿Cuáles han sido algunas de las principales implicaciones de la incorporación de datos y tecnologías digitales para la gestión de los sistemas de protección social? Y yo creo que principalmente son 4 grandes implicaciones. La primera, y como ya nos han dicho varios teóricos críticos de los datos, tiene que ver con no solo perpetuar, sino también exacerbar dinámicas de dependencia históricas, y también con sostener patrones de poder colonial históricos, ¿no? Muchos de ellos han hablado de esto como colonialismo de datos, y tiene que ver con el fuerte rol que están jugando los organismos internacionales para la implementación de este tipo de políticas públicas en los sistemas de protección social, especialmente en los países del sur global y bueno, ya de modo particular o más acotado en América Latina. Esa es una de las primeras grandes implicaciones, ¿no? Seguimos siendo dependientes
y los procesos de datificación se están intensificando, pero también vemos cada vez más que se moviliza un discurso hacia la tecnificación y una tendencia hacia la automatización, atribuyéndole a la tecnología siempre la capacidad de poder ser la base de políticas más efectivas. Esto es, más eficientes y más eficaces, es decir, con el potencial de llegar a disminuir errores, a ser más objetivas. Y una tercera implicación yo creo que tiene que ver con la relación Estado-ciudadanos, ¿no? Muchos teóricos críticos de los datos también y desde la teoría crítica del diseño tecnológico han advertido ya este potencial de transformar esta relación entre el Estado y los ciudadanos para que estos, en lugar de ser considerados y tratados como sujetos de derechos, sean tratados como puntos de datos para el cálculo y la predicción. Que esto podría tener repercusiones más amplias incluso en un orden democrático, ¿no? Y luego también del otro lado, creo que se están generando formas difusas de gobernanza de los datos. Esto es, si el algoritmo es quien está tomando las decisiones y además está siempre revestido de esta dimensión casi poética, ¿no? Siempre es exacto, siempre nos va a dar los mejores resultados. ¿Quién es el responsable cuando se toman decisiones que están afectando a las personas usuarias? Estas formas difusas de gobernanza de datos hacen que el Estado tenga una parte de responsabilidad, pero también los organismos internacionales que están financiando y en muchos países del sur global, incluso empresas privadas que están teniendo acceso a los datos ciudadanos, incluso para explotarlos, ¿no? Y usarlos, no solamente para el fin con el que se ha diseñado la base de datos, sino también para fines particulares que muchas veces ni siquiera son conocidos por las personas usuarias. El dato clave en transformación digital. Según datos generados en el marco del proyecto hacia una política de protección social basada en inteligencia artificial inclusiva, transparente y ética en Ecuador, de la convocatoria denominada Justicia Algorítmica y realizada por UNESCO, al menos 23 países están desplegando políticas sociales intensivas en el uso de datos y tecnologías para la provisión de servicios y prestaciones sociales. En 12 de estos países, los organismos internacionales desempeñan un rol técnico, económico y político crucial para su implementación. Bien, Belén, para ir al caso, ¿qué está pasando en Ecuador? ¿Existe un estado de bienestar digital en el país? ¿Cómo se ha configurado, sus antecedentes y cuáles son los puntos claves que tú quisieras destacar sobre el caso de Ecuador? Bueno, yo creo que asistimos a un periodo en el que este estado de bienestar digital emergente que empezó hace aproximadamente una década se viene consolidando, y esto sobre todo por un discurso basado en el optimismo tecnológico, o esto que ya hace una década también Morozov decía como el tecnosolucionismo, ¿no? Entonces es esta idea de que con más tecnología vamos a solucionar todos los problemas sin atender a cuestiones estructurales. Creo que Ecuador sigue la tendencia de la región y cuenta tanto con sistemas de información social como con registros sociales de beneficiarios, y pues también con un algoritmo que está tomando las decisiones acerca de a qué población se entrega un paquete de transferencias no contributivas en el país. ¿Y qué es esto de los sistemas de información social y los registros sociales de beneficiarios? Bueno, pues son sets de datos administrativos que se combinan también con información autorreportada por las personas usuarias que sirven para monitorear, dar seguimiento y evaluar las políticas de protección social. Y también hay otros sets de datos más específicos que contienen información ya acerca de individuos y hogares que potencialmente pueden ser clasificadas como personas beneficiarias, ¿no? Y señalar los potenciales hogares elegibles. En Ecuador, lo que hemos visto es que desde finales de los años 90, cuando inicia la primera transferencia no contributiva,
hay un mecanismo de autofocalización. Esto es más bien un mecanismo por el cual las personas usuarias reportaban sus condiciones de pobreza. Incluso alguna autora que trabajaba este tema decía y calificaba esta fase como un yo también soy pobre. Entonces pasamos de tecnologías como los registros de papel, la recepción de esta información en las iglesias de los barrios, de las comunidades, hacia una de las últimas fases que ha marcado el diseño de esta política y tiene que ver con el uso de XG Boosting, que es un algoritmo de Machine Learning que además está interoperando con algunos de estos sets de datos que les comentaba y que genera un índice, ¿no? Una puntuación. Y a partir de cierto puntaje eres elegido o no para recibir alguna de las transferencias. En Ecuador actualmente hay 7 dirigidas a poblaciones distintas, personas con discapacidad, personas en situación de pobreza, de extrema pobreza. Incluso aquellas que forman parte de la economía popular y solidaria y quieren acceder a un crédito. Yo creo que sí, en Ecuador sí se ve esta tendencia a usar cada vez más sets de datos, se usa este algoritmo y pues también estamos obteniendo métricas que nos permiten determinar quiénes entran y quiénes no. Hemos pasado en el último quinquenio de contar en estas bases de datos de un poco más de 2 millones de personas hacia casi 4 millones de personas. Entonces vemos que es una tendencia que se va intensificando y pues también durante el segundo mes de este 2025 Ecuador ha recibido un nuevo préstamo de un organismo internacional que está detrás del financiamiento de la implementación de este diseño de política en Ecuador. Interesante, eso justo se conectaba con lo que veíamos, ¿no? En el dato clave sobre el rol que están jugando las distintas instituciones de carácter multilateral, ¿no? Banca Multilateral de Desarrollo, instituciones financieras internacionales. ¿Sabías que? En América Latina y el Caribe, al menos 13 países cuentan con registros de beneficiarios y sistemas de información para implementar, monitorear y evaluar políticas sociales. Sin embargo, en más de la mitad de estos casos, los sistemas de datos aún presentan desafíos de cobertura e interoperabilidad. Esta información fue extraída del artículo titulado Estado de Bienestar Digital en Ecuador, Datificación Ciudadana y Machine Learning en la construcción de la gestión de la pobreza, justamente escrito por nuestra invitada Alexandra Belén Gualavicí. Transformación digital. Belén, y entonces para ir cerrando, ¿cuáles son los impactos y los riesgos de este estado de bienestar digital para el diseño de las políticas públicas, por favor? Yo creo que desde CTS Lab nos hemos esforzado por movilizar una concepción de las tecnologías en plural como fenómenos sociotécnicos. Esto es, en la misma medida en que las tecnologías están socialmente construidas, las sociedades también están cada vez más tecnológicamente impregnadas. Y en este sentido, por diseño, muchas de estas tecnologías, muchos de estos algoritmos que finalmente son recetas y que tienen un componente humano detrás, pueden presentar esto que muchos autores llaman side effects o efectos no deseados, pero son cosas que vienen por diseño, ¿no? En el caso de Ecuador y también en el esfuerzo de abrir un poco la caja negra de cómo funciona el algoritmo, nos hemos centrado en evidenciar que los resultados finalmente están articulados a la calidad de los datos de entrenamiento. Es decir, el algoritmo no funciona de manera autónoma, no es tan artificial, ¿no? Como el término inteligencia artificial a veces se moviliza. En el caso de Ecuador, el algoritmo está siendo entrenado con datos de hace más de una década y conocemos pues que han habido varios cambios, incluso hemos atravesado una pandemia que seguramente modificó muchísimo las condiciones de vida de las personas usuarias que actualmente están siendo clasificadas por esto. Y luego, por diseño también los algoritmos tienen este potencial no solo de reforzar sesgos históricos existentes, sino también de amplificarlos
Y esto es por la tendencia siempre a perfeccionar esta métrica de la exactitud. Muchas teóricas críticas de la inteligencia artificial dicen por qué estamos priorizando la exactitud cuando podemos hablar de algoritmos más justos, más equitativos. Entonces, en el caso de Ecuador, si usamos datos desactualizados, probablemente estemos también reforzando, incluso amplificando sesgos históricos que estén en estos datos. Lo otro es que también se pretende que luego del proceso de entrenamiento el algoritmo sea capaz de hacer predicciones fuera de la muestra de entrenamiento, lo cual podría llevarnos a generalizaciones imprecisas y bueno, pues de impactar de manera negativa en grupos que ya de por sí son vulnerables. Lo que tiene que ver con transparencia y auditabilidad, quiénes son los responsables en el marco de estos modos de gobernanza más difusos. También cuál es el impacto de factores exógenos que no están siendo modelados en los sets de datos y sobre todo el ejercicio del derecho a la privacidad y a la protección de datos personales de las personas usuarias. Hemos visto que en las organizaciones responsables hay una cultura de la privacidad incipiente. Nuestra ley, si bien es una ley de avanzada, está en un proceso de implementación. En un proceso de aprendizaje se están generando algunas líneas ahora desde el valioso trabajo, debo decir, de la Superintendencia de Protección de Datos Personales, pero todavía no hay una conciencia y una cultura de la privacidad acerca de cómo debe transformarse esta relación entre los entes responsables y las personas usuarias de cara a proteger sus derechos, ¿no? Entonces creo que estos son algunos de los principales desafíos que nos impone este nuevo modo de gobernanza digital en la gestión de la pobreza. Y una cortita y al pie, ¿cómo en el caso colombiano estábamos explorando justamente qué está pasando con el algoritmo? Si es que hay acceso, digamos, público, ¿no es cierto?, a saber cuál es la receta, es decir, cómo está construido el algoritmo. ¿Qué está pasando con respecto a este tema en el caso de Ecuador? Nosotros, a diferencia de Colombia, tenemos un marco jurídico que nos ampara. Hemos encontrado y podido revisar algunos documentos metodológicos del rediseño, digamos, de la política de cara a la centralidad que adquirió el algoritmo. Sin embargo, no hemos logrado todavía entrevistarnos con los técnicos detrás de esto, ¿no? Hay un proceso de ajuste que se hace cuando el algoritmo entra a la política y es un proceso de ajuste que simplemente no se menciona cómo, qué instituciones intervinieron, pues obviamente la retórica detrás es que minimizar los errores de inclusión y exclusión. Y claro, muchos teóricos también que van trabajando este tema dicen cuando los recursos y las políticas son para los pobres, sí deben ser exactos, sí deben ser auditados, sí deben ser monitoreados cómo se entregan los recursos, pero las personas finalmente no tienen esta claridad del funcionamiento detrás y esto obstaculiza sin duda el ejercicio de sus derechos. Muchas gracias por tu presencia, Belén. Gracias por esta amplísima y muy precisa visión de qué está pasando con el estado de bienestar digital en el caso ecuatoriano. Muchas gracias. Y así llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por acompañarnos y ser parte de esta comunidad. Agradecemos, como siempre, de manera especial a Flaxo Radio y a Javier Macas en la producción. No olvides seguirnos en las cuentas del laboratorio, en las redes sociales y visitar nuestro sitio web www.ctslab.org para más contenidos, publicaciones y actualizaciones. Hasta la próxima.